Buenas noches. Liberan a dos menores que habían sido privadas de su libertad cuando se dirigían a su centro educativo en Yoro. Ahí está Javier Castillo. Buenas noches, Javier. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, amables televidentes de noticieros. Hoy mismo la policía ha rescatado con vida a las dos menores que habrían desaparecido desde el pasado miércoles en San Antonio, comunidad de Yoro. Se trata de Angeli Baiza, de 13 años de edad, y Marisela Escoto, de 15. Oscar Sevilla, portavoz policial, nos da más detalles sobre este importante rescate. Sevilla. El equipo móvil que estaba en aquel sector desde el miércoles 16 que se reportó la desaparición de estas dos menores de 13 y 15 años de edad, cuando ya se dirigían a un centro educativo, que fueron interceptadas por dos individuos desconocidos, quienes se las llevaron a una zona montañosa. La policía desde ese momento activó todos los equipos de trabajo y este viernes en horas de la mañana se ha dado con el paradero de las dos menores, quienes han sido encontradas con vida y ya están a la orden del Ministerio Público de Medicina Forense para que sean evaluadas para ver sus condiciones físicas en su cuerpo que presentan, y una vez pues ponerlas también a la orden de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que levante un informe de este hecho que se dio en el sector de San Antonio, Yoro. Con este informe regreso con usted, licenciado Edgardo Melgar, a Estudios de Noticieros hoy mismo. Proyectos de pavimentación en diversas calles del municipio de Danlí ejecuta la alcaldía. Ahí en Danlí, El Paraíso, se encuentra Kenia Cáceres. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros hoy mismo. La Alcaldía Municipal de Danlí ejecuta proyectos de pavimentación de forma simultánea en diversas partes de la ciudad, cuyas calles se utilizarán para descongestionar el tráfico vehicular del centro. Escuchemos a don Abraham Cafati Díaz, alcalde municipal de Danlí. En este momento tenemos contrato alrededor entre 8 y 9 millones de lempiras, que equivale a alrededor de 900 metros, 1 kilómetro de pavimentos que estamos haciendo actualmente, porque la otra parte, acuérdense de que la pone la ciudadanía, o sea, de que nosotros, la pavimentación de eso anda costando como, digamos, 10 o 12 millones, pero nosotros estamos financiando una parte a la ciudadanía y otra parte que la ponemos nosotros. Se espera que al concluir este año 2025 se pueda ejecutar una inversión de 23 millones de lempiras en proyectos de pavimentación en algunos barrios y colonias, contando también con la participación de la ciudadanía. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a Estudios Principales. La Escuela El Sembrador, una oportunidad de formación para menores de escasos recursos, celebra 71 años de fundación. Oscar Valdés en Olancho. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Nos encontramos en el 71 aniversario de la Escuela El Sembrador, la institución fundada por Donald Hope hace 71 años. 71 años haciendo historia, 71 años transformando las familias en Honduras, 71 años que los desposeídos tienen una oportunidad. Escuchemos a su director y a los estudiantes. Excelente. ¿Cómo te llamas? Manuel Colindre. ¿De dónde viene Manuel Colindre? Nacaome Valle. De Nacaome. Estás en último año. Si no, por la situación económica no hubieras seguido estudiando. ¿Estás terminando tu carrera aquí? Exactamente, estoy terminando el bachillerato en Ciencias Humanidades, ya mi último año, y si no hubiera sido por esta oportunidad del Sembrador, no hubiera seguido estudiando y mi futuro sería muy distinto. Así son las cosas y se las he contado. Oscar Valdés nos dijeron hoy mismo. Catacamas. Apenas ayer aquí en el noticiero hacíamos llamado para apoyar por cuestiones de salud, una situación muy difícil por la que estaba atravesando nuestro amigo, colega, compañero de trabajo, Urbano Duarte, un locutor de muchos años de experiencia y muy reconocido aquí en el país, sobre todo en el ambiente, por supuesto, de la locución, en radios como Satélite, aquí también en el noticiero hoy mismo. Quiero que mostremos también en un momento el video cuando Urbano leía los avisos de empleo aquí en el noticiero. Urbano ha fallecido lastimosamente.
Tony Cruz es el director de Radio Satélite, de Radio Satélite, de Emisoras Unidas, donde muchos años trabajó Urbano Duarte. Tony, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y televidentes de TSI, Noticieros hoy mismo. Como bien lo dices tú, Urbano era, cuesta decir, era, ¿verdad?, hablar en tiempo pasado de un personaje de la radiodifusión, uno de esos locutores bastante versátiles, de los pocos que habían quedado con ese estilo muy particular en él. Pues el día de hoy, a eso de las 18 horas, 6 de la tarde, en la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entregó su alma al divino hacedor del universo después de, pues, estar luchando contra una serie de complicaciones de salud que al final, pues, no se pudo restablecer y pues, como les repito, hoy a eso de las 6 de la tarde ha fallecido. ¿Cuánto tiempo trabajó Urbano en Radio Satélite o en el complejo Emisoras Unidas? Fíjate, Edgardo y televidentes, que Urbano trabajó por más de 25 años con la corporación, tanto Televicentro como Emisoras Unidas, y en Radio Satélite pues estuvo casi los 10 años. Hace un par de años, si no es que un poco menos, tuvo que salir precisamente por temas relacionados con su salud. Siempre estábamos en comunicación con él, y nos decía pues que estaba en ese tema, en ese proceso de los cuidados y todo esto, pero hay enfermedades que son bastante severas, Edgardo y televidentes, y pues al final pues no se pudo hacer mucho. Él fue hospitalizado ayer en la sala de emergencias del Seguro Social. Su estado fue bastante crítico a la hora de ingresarlo, y hoy a las 6 de la tarde pues nos acaban de dar la infausta noticia de su partida. ¿Le sobreviven a Urbano, esposa, tres hijos varones? Tres ¿Perdón? hijos varones, uno de ellos bastante de medicina, que dicho sea de paso, estaba realizando la práctica ahí en el Seguro Social y era la persona con la que estábamos al tanto al respecto de cómo iba su proceso médico en esa unidad asistencial. Y pues 3 hicos y bueno, pues seguimos bastante consternados. Claro. ¿Se sabe algo, Tony, sobre dónde será su velatorio, su sepelio? Yo estoy al habla con la familia. He sido, si lo queremos llamar así, ese canal de comunicación de la familia con el resto del medio. Y en unos minutos, como comprenderás, Edgardo, estos momentos son bastante difíciles como para tomar alguna decisión o alguna información concreta, pero sí, oportunamente, en los grupos que tenemos ahí de comunicadores, estaremos dando a conocer dónde será su velatorio y, por supuesto, el lugar de su sepelio. Muy bien. Gracias, Tony. Y nuestra solidaridad, y lamentamos profundamente esta noticia, tener que dar esta noticia, ¿verdad? La muerte de Urbano Duarte. Gracias, Tony. Te agradecemos mucho el espacio, Edgardo. Y vamos a estar pendientes, por favor, si hay alguna información en el transcurso del espacio del noticiero, de aquí a las 8 de la noche, para poderla comunicar a amistades, familiares y a quienes quieran despedirse de Urbano, y, por supuesto, mostrar su solidaridad para con la familia sobre sus honras fúnebres. Claro que sí. Enseguida yo estaré pasando la información correspondiente. Gracias. Y nuevamente, gracias por el espacio, y de verdad que agradecemos esa fineza que siempre tuviste para con Urbano. Gracias, Tony Cruz, director de Radio Satélite del complejo de Emisoras Unidas. Urbano Duarte ha fallecido. Por más de 25 años trabajó en Televicentro y Emisoras Unidas. En los últimos 2 años se había retirado un poco por atender su salud. Ha fallecido hoy a las 6 de la tarde en la sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Aquí un segmentito, lo tenemos, de Francisco Zúñiga, gran amigo de Urbano Duarte, compañero de trabajo también por muchos años en Emisoras Unidas y luego en Televicentro, por supuesto. Cuando daban los anuncios de avisos de empleo, problema tan difícil en Honduras, ¿verdad? El problema del desempleo, pues aquí en el noticiero se ha dado la oportunidad para que muchas personas que no tienen trabajo, hombres, mujeres, jóvenes sobre todo, y adultos también, lo pudieran encontrar. Y así lo anunciaba Urbano Duarte.
Ya se fue el mes, señor Duarte. Allá viene julio, mire, y se va a quedar todo el mes, Julio. Bueno, pues en esta ocasión estamos listos para informarles a través de los noticieros hoy mismo de TSI en el contacto con la campeona satélite y el Departamento de Trabajo. Ayudante para una pollera acá en Tegucigalpa. Una muchacha para que trabaje como ayudante en una pollera. Que logre llamar, por favor, al número telefónico 9484-5721. Es el 9484-5721. Una cocinera de buen arte culinario en la zona de Río Hondo, carretera o lancho que sea de la zona, pero que cocine rico y sabroso, que tenga buen toque, buen punto a la hora de cocinar, en el 95-2709-23, 9527-0923. Además, una muchacha para el aseo de un hotel, una muchacha para que trabaje en varios turnos y horario, muchacha para aseo de hotel en Tegucigalpa, 9357-2573-9357-2573. Para una mayor información al detalle, necesitamos albañiles y pintores de brocha gorda. Atención, se necesitan albañiles y pintores de brocha gorda aquí en el Distrito Central, en el 97940907, 97940907. Además, un chofer para un lowboy. Un chofer para un lowboy. Y aquí se necesita licencia especial. Licencia especial en Tegucigalpa para un lowboy en el 9964. Ha fallecido Urbano Duarte. Ha fallecido Urbano Duarte. Tremenda voz, ¿verdad? Tremenda voz. Urbano era un gran profesional, un gran amigo, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, una gran persona. Difícil en estos tiempos, una gran persona, gran amigo y un gran profesional. Que en paz descanse. Y resignación cristiana, por supuesto, a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, aseguró que el próximo lunes, 21 de julio, la consejera Ana Paola Hall, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, que el pasado miércoles puso a disposición su cargo, tomará la decisión definitiva si renuncia o continúa en el Consejo Nacional Electoral. El ingeniero Salvador Narrala manifestó esto en una conferencia de prensa hoy en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, luego de sostener reunión personal con la doctora Ana Paola Hall. Aquí están sus declaraciones. Yo no sé la decisión que ella va a tomar. Lo que les puedo decir es que la decisión la tomará ella el día lunes. Eso les puedo decir. Ella va a convocar a los medios de comunicación para manifestar cuál es su posición, porque ella no ha renunciado. Ella puso a disposición su cargo como representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral, pero no ha hecho un documento, que fue lo primero que le pregunté yo, si tiene algún documento. No tiene ningún documento. Tomará una decisión el día lunes 21, que es este próximo lunes, 21 de julio. Les digo, la reunión no fue nada fácil con ella. Ella está realmente afectada. O sea, hubo una situación que yo la he vivido a veces con mi esposa o en asuntos con mis hijos, pero o sea, emocionalmente es algo que la tiene afectada. Entonces yo le dije, usted tome su decisión según usted crea que va a soportar lo que está pasando ahorita, que probablemente va a ser peor en los próximos 4 meses. Entonces ella hará un acto de contrición y verá la decisión que toma. Solo eso, pero busquemos al culpable. Aquel culpable, ¿por qué no le exigimos al culpable que vuelva a sesiones? Hay que decirle a la abogada Cosette, que es la presidenta en este momento del Consejo Nacional Electoral, que convoque para el lunes o para el martes, para que se reanude y se empiece de nuevo este proceso que ya quedó fallido. El proceso que terminaba el 29 de julio para la presentación de las plicas ya no se puede porque no presentaron, no permitió el Partido Libre a través de sus colectivos. O sea, ¿qué
¿Qué poder jurídico tienen los colectivos del Partido Libre para detener? ¿Qué poder tienen? Ninguno. Ok. ¿Quién tiene que pararlos, abogada Luz Ernestina? La institucionalidad, el fiscal general debe cumplir con su deber de defender los intereses de la ciudadanía. Bueno, aquí le han contestado la pregunta abogados, no un ingeniero. O sea, aquí hay una cosa, no puede, digo puede pero no debe, Marlon Ochoa, detener la marcha de nuestras elecciones y lo está haciendo. Señores, no debe parar. Entonces, la queja de nosotros, si somos independientes, es que se convoque inmediatamente a una sesión de pleno a la que tienen que asistir los tres. El representante del Partido Nacional, el del Liberal y el del Partido Libertad y Refundación. Durante estos últimos 3 días se ha atacado por parte de nuestro partido a nuestra representante en el Consejo que decide las elecciones, el Consejo Nacional Electoral. Se le ha atacado en forma violenta y en forma inadecuada, sin considerar que es una mujer y que al igual que todos nosotros tiene sentimientos y no está acostumbrada, como puede estar acostumbrada otra persona como yo, a los ataques. Eso no nos conviene. Por lo tanto, dicho lo anterior, sabiendo lo que somos, es importante que todos los que están aquí no vayan a perjudicar la única esperanza que tiene el país y la última oportunidad que tenemos como partido de ocupar la primera magistratura del país, cosa que no quiere Libre y que tampoco quiere el partido tradicional con el que ha competido el Partido Liberal históricamente. Está parado lo del TREP. Nosotros exigimos que lo que ya se votó, ¿qué fue lo que se votó? Antes de que el 7 de julio no permitieran los colectivos del Partido Libre el ingreso de las plicas, de las ofertas. Lo que se había acordado y que es válido porque ya lo acordaron con votación 2-1 de Ana Paola Hall, Cosette López contra el voto de Marlon Ochoa, que entonces sí asistió el 15 de junio, se acordó que el TREP se va a utilizar y que habrá verificación humana. Eso ya está acordado, no es cuestionable. Eso sigue, eso continúa, con o sin la doctora Hall en el Consejo Nacional Electoral. Eso que lo tengan claro. Lo que corresponde en este momento es que ustedes y la gente que ha escrito en las redes sociales cosas contra su propio partido le exijan a Marlon Ochoa que asista a las reuniones. Y si él no puede asistir, pues que nominen a uno de los suplentes. Pero esto es nada más una treta. ¿Y quién es el que está perdiendo por culpa de eso? El Partido Liberal. ¿Por qué el Partido Liberal? ¿Por qué nos ponemos a atacar a nuestra representante en lugar de atacar al verdadero culpable, que es el empleado de Rixi Moncada, que se llamó y se sigue llamando Marlon Ochoa? ¿Cómo no va a estar afectada si desde las redes sociales le han amenazado a muerte a ella y a su hija? De manera cobarde, por supuesto, porque nadie da la cara, sino que en base a perfiles falsos lanzan amenazas a muerte a la doctora Ana Paola Hall y a su hija, ¿no? Permanentemente. Eso no es cualquiera el que puede gestionarlo, ¿verdad?, de la noche a la mañana. No es fácil, sobre todo en un país con la inseguridad en la que vivimos. Y usted no sabe si eso es cierto o no y si se puede materializar, llevar a cabo o no. Es una situación muy, muy difícil.
Este asunto de la doctora Ana Paola Hall incluso ya tiene connotaciones internacionales. La oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que es una organización de mucha influencia y prestigio, una organización de respeto, ha expresado una opinión sobre esto. Una opinión que yo considero que es una opinión de apoyo, de respaldo y de reconocimiento para la doctora Ana Paola Hall. Fíjese cómo lo titula. La renuncia de un comisionado del Consejo Nacional Electoral es una señal de alerta para las elecciones hondureñas. Ponga el titular ahí. La renuncia de un comisionado del Consejo Electoral es una señal de alerta para las elecciones hondureñas. Y el documento comienza de la siguiente manera. En un preocupante suceso, el 16 de julio, Ana Paola Hall, consejera legalmente designada del Consejo Nacional Electoral de Honduras y representante del Partido Liberal, renunció a su cargo. Este hecho genera serias dudas sobre la resiliencia e imparcialidad de la autoridad electoral del país de cara a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Ana Paola Hall ha enfrentado una presión considerable desde que asumió el cargo, en particular en torno a la rotación anual de la presidencia del CNE. Confirmó públicamente haber sufrido intensa presión política y ataques personales, incluyendo campañas dirigidas contra ella y su familia. En múltiples ocasiones denunció formalmente amenazas e intimidación relacionadas con sus funciones oficiales, las cuales la Fiscalía calificó de una gravedad sin precedentes. Es probable que la renuncia de Hall erosione la confianza pública en el Consejo Nacional Electoral, ya que los votantes cuestionan la independencia de los responsables de salvaguardar el proceso electoral. Esto exacerba las preocupaciones generales sobre amenazas, coerción institucional y el riesgo de manipulación electoral en el periodo previo a las próximas elecciones nacionales de noviembre. Los demás miembros del Consejo Nacional Electoral deben reafirmar públicamente su compromiso con la imparcialidad y el deber constitucional. Mire cómo lo dice, ¿no? Mire cómo lo dice este comunicado, ¿no? Los demás miembros del Consejo Nacional Electoral deben reafirmar públicamente su compromiso con la imparcialidad y el deber constitucional, libres de presiones externas. Y agrega, la Fiscalía General de la República debe investigar las denuncias de intimidación política y personal sufridas por Hall y exigir responsabilidades a los responsables. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, llama a las misiones internacionales que probablemente observarán las elecciones de noviembre, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, a supervisar todos los procesos internos del CNE, asegurando la transparencia y protegiéndolos contra influencias indebidas. A menos de 5 meses de las elecciones, Honduras se encuentra en una encrucijada democrática crucial. La combinación de una infraestructura electoral inestable, instituciones políticamente comprometidas, la creciente violencia preelectoral y una fuerte represión de seguridad amenaza con socavar la confianza de los votantes y la legitimidad democrática. Es esencial contar con salvaguardas sólidas y visibles para garantizar que las elecciones de noviembre representen una elección creíble y pacífica para el pueblo hondureño. Todo esto es relacionado precisamente con la posición de la doctora Ana Paola Hall de poner a disposición su cargo, precisamente por todo esto que ya ha ocurrido, que ella ha denunciado y que resume aquí esta oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, que digo, este es un respaldo, un apoyo y reconocimiento al trabajo de la doctora Ana Paola Hall. Seguramente en las próximas horas o días, llámese Embajada de Estados Unidos, llámese Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Unión Europea, que han mostrado su interés en participar como observadores de las elecciones generales aquí en Honduras, el 30 de noviembre, puedan emitir comunicados o posiciones muy similares a esta, ¿no? Pero muy similares a esta.
En su conferencia de prensa, Salvador Narrala decía un asunto sumamente importante. Lo que la doctora Ana Paola Hall definió en su posición del miércoles pasado fue que no va a participar porque considera ilegal en una sesión de pleno de 2 y tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral 2 nada más. La consejera presidenta y ella. Pero ella en ningún momento ha dicho que va a revertir decisiones trascendentales e importantes para la transparencia del proceso electoral, como por ejemplo lo que se aprobó el 29 de mayo, que eso se aprobó por unanimidad de votos. Y aquí se lo recuerdo, el 29 de mayo, por unanimidad de votos, los consejeros aprobaron los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares. Aquí se estableció, entre otras cosas, la divulgación de resultados solo incluirá aquellas actas que hayan aprobado exitosamente las validaciones definidas por el Pleno y que no presenten inconsistencias. Las actas que contengan errores o inconsistencias serán etiquetadas como en revisión y no se mostrarán al público. Esto que está escrito ahí es textual, es tomado textual del documento que se aprobó, del acta y de la certificación de esa acta. No es un resumen, es textual. Póngalo de nuevo, por favor. Si puedes, tómale una captura de pantalla. Ahí se estableció en esa sesión del 29 de mayo que la divulgación de resultados solo va a incluir las actas que hayan aprobado exitosamente las validaciones, no una, no dice la validación, dice las validaciones definidas por el Pleno y que no presenten inconsistencias. Las actas que contengan errores o inconsistencias serán etiquetadas como en revisión y no se mostrarán al público. Hay dos palabras claves ahí. Las validaciones en plural y etiquetadas como en revisión. Eso se aprobó 3-0, es decir, por unanimidad. Ahí se estableció que habría validaciones que estarían en revisión, las actas con errores o inconsistencias y que no se iban a publicar. Luego en la sección del 15 de junio ya se estableció cómo serían esas revisiones. Y aquí está el resultado. En esa sesión del 15 de junio, por mayoría de votos, y cuando me refiero a mayoría de votos, estamos hablando, como usted ya lo debe saber seguramente, a favor Coset López, a favor la doctora Ana Paola Hall, en contra Marlon Ochoa. Ellas dos a favor de qué y Marlon Ochoa en contra de qué. Leámoslo. Ellas dos a favor y Marlon Ochoa en contra de los documentos necesarios para llevar a cabo la implementación de sistemas para transmisión de resultados electorales preliminares TREP, escrutinio general y divulgación de resultados de elecciones generales 2025. Así se llamó el documento que contiene obviamente muchos temas, pero destacamos este que tiene que ver con el proceso de revisión de las actas. Aquí se estableció, entre otras cosas, lo siguiente. Las actas con errores o inconsistencias podrán ser corregidas en la Junta Receptora de Votos o por el sistema, es decir, el data center, de forma automática. Y una vez corregida, se divulga. Ok, pero si las actas no logran ser corregidas o validadas por la Junta Receptora de Votos o el sistema, entiéndase, el data center, se hará entonces una verificación pública con representantes de los 3 partidos políticos, observadores nacionales e internacionales y una auditoría externa. O sea que las actas que no puedan ser corregidas en la Junta Receptora de Votos o en el data center, en el sistema, el que va a manejar la recepción de esas actas, si no logra ser corregido, pues pasa a una verificación pública, con auditoría externa, con representantes de los 3 partidos políticos y observación nacional e internacional. Ponga de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ese último párrafo, esa fue una propuesta de la doctora Ana Paola Hall, que fuera así. Con representantes de los 3 partidos políticos, con auditoría externa, que fuera pública y con observadores nacionales e internacionales. ¿Qué más quiere? ¿Cómo puede alegar libre fraude ahí? Porque es a lo que se opone libre, a esa revisión de esas actas con errores e inconsistencias, a ese tipo de revisión es que se opone libre porque argumenta de que ahí se puede hacer un fraude. Es muy probable, bueno, y quiero destacar eso, que esa propuesta de esa manera fue hecha por la doctora Ana Paola Hall y se sostiene en ella.
Ella no ha dicho que va a revertir eso o que está en contra de eso. O sea, ella lo aprobó desde el 15 de junio. Primero que había que revisar el 29 de mayo. Después, ¿cómo se iba a revisar? ¿Cómo iba a ser esa validación el 15 de junio? Ella no se está saliendo de ese esquema. Ella claramente está diciendo, mire, yo no me puedo reunir y tomar decisiones solo dos, porque me parece que es ilegal. Continuemos con el proceso, que se incorpore el otro y continuemos con este asunto. Ese tipo de revisión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, no sé si lo tenemos por aquí cerca, sé que estamos improvisando, pero no sé si lo tiene ahí cerca, presentó esta semana también un documento donde decía en qué países de América Latina hay revisión humana. En realidad todo el proceso es humano, ¿verdad? Van a votar humanos, cuentan humanos, llenan el acta humanos, la transmiten los humanos, la revisan y la leen los humanos y finalmente la divulgan los humanos, ¿verdad? O sea, pero ¿en qué países se hace esta revisión cuando el sistema no lo puede corregir y en qué países no se hace esa revisión? Y fue muy interesante conocer que en América Latina solo países como Cuba, Nicaragua y Venezuela no hacen esa revisión, sino que el acta que viene de la Junta Receptora de Votos se envía, la recibe el data center y se divulga. Si está buena, bueno, y si está mala, pues también. Esa es la verdad, es que no hay vuelta de hoja, no hay interpretación de una u otro lado, no, eso es así. Libre dice, en esa revisión humana nos pueden hacer fraude. El Partido Liberal y el Partido Nacional no quieren hacer fraude. Aunque, como la misma doctora Ana Paola Hall lo propuso, en esas revisiones, si no lo puede corregir el error del acta, la Junta Receptora de Votos no lo puede corregir el sistema, pues que haya una verificación donde hay representación de los tres partidos, observadores nacionales, observadores internacionales y una auditoría externa. Que digamos que se pueda convocar a una sesión para no suavizar, porque no se trataría de suavizar, sino que tratar de llegar a una unanimidad de posturas cómodas y que todo el mundo se encuentre cómodo y en confianza de que ni unos ni otros van a meter mano ahí para cometer fraude, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Que esa revisión se pueda mejorar, se pueda hacer de esta y otra manera, de forma que los tres partidos estén, confiados de que bajo ese esquema no hay manera de que alguien pueda meter mano ahí para sus intereses. Pero echarlo para atrás, la doctora Ana Paola Hall no ha dicho que se va a echar para atrás, ni la abogada Cosel López. Quien no aprobó fue Marlon Ochoa, que dice, ahí hay fraude. Bueno, revisemos esto. ¿Qué más quiere para que usted se sienta cómodo o Libre se sienta cómodo de que se hará esa revisión de forma tal de que no tengan dudas y se sientan confiados de que esto va a ser un proceso correcto, transparente? Hacerlo en cadena nacional, hacerlo con los televisores transmitiendo en vivo. No, cada quien puede sugerir, ¿verdad? Aquí está el cuadro al que hacía referencia. Lo envió el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Dice, verificación humana en las transmisiones de resultados electorales preliminares en América Latina. Por ejemplo, dice, si lo vamos subiendo, por favor, y lo hacemos un acercamiento. El primero es México. ¿Qué dice de México? Dice, el PREP tiene doble captura y validación de actas. Si hay inconsistencia, no se publica hasta que sea verificada por supervisores, ¿eh? No se publica hasta que sea verificada por supervisores. En Argentina dice, si hay errores de lectura en los telegramas, se marcan como inconsistentes y no se suman hasta revisión por autoridades. Mire. En Colombia se marcan como formularios E14 con inconsistencia y no se publican como válidos, se validan en el escrutinio oficial posterior. ¿Eh? Y ahí va. En Chile también hay verificación, en Perú, en Uruguay, en Ecuador. ¿Dónde más? En Guatemala. ¿Dónde más? Póngame la otra parte de la página. En Panamá, si un acta digitalizada tiene errores evidentes, se retiene para validación manual en Panamá. En República Dominicana dice, las actas inconsistentes se envían a revisión del centro de cómputo con acompañamiento partidario, es decir, con representantes de los partidos políticos.
En Venezuela, Nicaragua y Cuba no hay esa validación. Desde el Partido Liberal condenan la falta de acciones del Ministerio Público contra el consejero Marlon Ochoa, a quien acusan de impedir el desarrollo del cronograma electoral para las elecciones generales en noviembre próximo. El pasado 15 de julio, el Movimiento Ciudadano Democrático, integrado por partidos en oposición, presentó una denuncia contra el consejero Marlon Ochoa. 3 días después reclaman que el Ministerio Público aún no ha dado respuesta. Entonces el fiscal, que infortunadamente es sobrino de la candidata del Partido Libre, lo cual solo se da en Honduras, no puede actuar porque la familia, la sangre le pesa. Entonces ahorita nosotros, el cuarto poder, tiene que ir a presionar para ver qué pasa, por qué no mueven el caso, cuánto tiempo pueden dormir eso hasta el otro año. No, porque estamos precisamente en delitos en flagrancia. Se están cometiendo todos los días. La institucionalidad del fiscal general debe cumplir con su deber de defender los intereses de la ciudadanía. Estos son los delitos por los que acusan al consejero Marlon Ochoa. Los delitos de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, abusos de autoridad continuos. Además de eso, traición a la patria, sedición. El abogado y actual diputado por Libertad y Refundación, Ramón Barrios, dice que el Ministerio Público no actúa contra el consejero Marlon Ochoa porque ya había una denuncia previa y mientras no concluya la investigación no se pueden emitir requerimientos fiscales. Que frente a la denuncia de Marlon Ochoa ya se actuó por parte del fiscal, me parece que eso no es correcto, no es verdadero. Frente a una denuncia debe haber un periodo de investigación y luego, si esos hechos el Ministerio Público, la Fiscalía considera que es delito, pues se presenta un requerimiento fiscal. En este caso no ha ocurrido con las consejeras frente a la denuncia que puso el consejero Marlon Ochoa. En igualdad de condiciones, entiendo que fue hace 24 horas que se puso una denuncia contra Marlon Ochoa, pues después de una denuncia debe pasar una fase de investigación. Luego de esa fase de investigación, si de los hechos resultase que el fiscal considera que hay un delito, pues sin igualdad de condiciones se presenta un requerimiento fiscal. De manera que frente a las dos denuncias presentadas mutuamente no ha habido un requerimiento fiscal, con lo cual se descarta lo que ha establecido el Partido Liberal a partir y por parte de su candidato presidencial y de la Comisión Jurídica. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. La Iglesia Católica y Evangélica convocan al país a una caminata de oración por Honduras el próximo 16 de agosto, con el objetivo de que la voluntad de los ciudadanos legítimamente expresada en las urnas se respete el 30 de noviembre. La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras, humildemente, sintiendo el clamor de nuestros hermanos, invitamos a todos los hondureños y hondureñas de buena voluntad a caminar con nosotros el 16 de agosto en la tarde en diferentes lugares, iniciando un camino que pone su mirada en el 30 de noviembre. Pueden acompañarnos personas particulares, familias, grupos, asociaciones, todos de cualquier pensamiento o estilo, todos los que compartan nuestro amor sincero por Honduras. Sin embargo, respetuosamente rogamos a los señores y señoras candidatos a cargos públicos que para evitar malos entendidos sean los únicos que no asistan ese día. Con ellos, con mucho gusto, podemos vernos y hablar en otro momento. Además, creemos que sería muy bueno que ustedes, señores, señoras aspirantes a cargos públicos, tuvieran también juntos, todos juntos, algún gesto de mutuo reconocimiento y diálogo por el bien de Honduras. Es lo que Honduras espera de ustedes. Deseamos caminar por la vida
la familia y la democracia. La voluntad de los ciudadanos, legítimamente expresada en las urnas, debe ser respetada el 30 de noviembre y cada 4 años. El día de la caminata no llevaremos emblemas partidistas, porque no es una actividad proselitista. La bandera de Honduras será nuestro único signo compartido. Se podrá, en creatividad, llevar citas bíblicas u otras frases que con respeto expresen los fines de este camino en ambiente de paz y oración. El nuestro es un camino de fraternidad, unidad y esperanza. Las reacciones de los 3 partidos políticos. Vamos a comenzar con simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. Fausto Calix, director ejecutivo de Aduanas de Honduras. Coincidimos con la conferencia episcopal. Todos queremos elecciones libres y democráticas para no regresar a los fraudes estilo Batson 2013 y 2017. Nos sumamos, como siempre lo hemos hecho, a caminar y luchar junto al pueblo. Gerardo Torres, vicecanciller de la República. Yo estoy seguro que esta movilización de las iglesias no es porque el Partido Nacional y Partido Liberal han fracasado en sus últimas convocatorias, porque ya no mueven a nadie en las calles, porque nadie les cree, y estoy tan seguro que es una intención sincera por la democracia y la paz en Honduras que me siento convocado y ahí estaré como siempre en las calles como parte del pueblo en resistencia que siempre caminó en contra de golpistas y narcos. Javier Fernández, secretario de Trabajo. Desde 2009 hemos caminado protestando contra las injusticias, con amor feroz por Honduras, inspirados en la fe, que el amor de Dios se refleja en amar al menesteroso y aun y cuando no contamos con el respaldo de los mercaderes del templo, concordamos en caminar y orar para que no se repitan golpes ni fraudes. El pueblo hondureño quiere elecciones y un futuro de paz, con justicia y prosperidad. Miguel Briceño, dirigente del Partido Libertad y Refundación, que ya sea 16 de agosto, por favor, Dios. Ahí nos vemos con nuestras camisetas y banderas de Libre. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, la reacción de algunos simpatizantes de Libre. Del Partido Liberal, la reacción con relación a la caminata de oración convocada por la Confraternidad Episcopal y la Confraternidad Evangélica de Honduras. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras expresa su profundo respeto y agradecimiento a la Iglesia Evangélica y a la Conferencia Episcopal de Honduras por su liderazgo espiritual y por convocar al pueblo hondureño a una caminata de oración por la paz, la unidad y la esperanza. En consonancia con el espíritu de esta convocatoria, hacemos un llamado a nuestros candidatos y candidatas a cargos de elección popular a abstenerse de participar activamente en dicha caminata con el objetivo de respetar plenamente el carácter apolítico y espiritual de este encuentro ciudadano. Exhortamos además a todos los aspirantes y dirigentes de otros partidos políticos a respetar esta convocatoria, entendiendo que Honduras atraviesa un momento crítico que requiere de serenidad, humildad y voluntad de unidad nacional. El Partido Nacional. Valoramos y reconocemos el profundo sentido ciudadano y espiritual de la caminata de oración por Honduras. Respetuosos de las indicaciones de las organizaciones, de los organizadores, no participaremos en la caminata, en honor a su carácter apolítico y para evitar cualquier interpretación partidista. No obstante, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que inspiran este acto: la paz, la justicia, la familia, la unidad y la defensa del derecho de todos los hondureños. Exhortamos a todos los sectores de la sociedad, iglesias, gremios, universidades, empresarios, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y demás, a sumarse a esta causa con humildad, respeto y responsabilidad. La defensa de Honduras no tiene color político, tiene rostro humano y corazón patriota. Aquí otras reacciones importantes de cómo reciben ese mensaje y esa decisión, esa acción, esa unidad por Honduras de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica.
La iniciativa promovida por la Iglesia Católica y Evangélica suma apoyo de actores claves que llaman a defender la institucionalidad y respetar la voluntad del pueblo en las urnas. Bueno, esperemos que los dueños de los partidos se pongan de acuerdo y que escuchen al pastor y al monseñor para que ellos se pongan de acuerdo y no generen mayor angustia al pueblo hondureño, porque lo que tiene el pueblo hondureño es angustia. Pero la gente lo que quiere es ir a votar, para votar por aquellos que no le han hecho daño al país. El sector privado va a acompañar donde haya paz, donde haya oración y donde haya desarrollo. Y eso es lo que vamos a hacer. Sin lugar a dudas era necesaria y creo que las dos iglesias en ese sentido que representan al 89% de los ciudadanos hondureños entienden ese valor, no entienden que la ciudadanía está cansada de los políticos tradicionales, está cansada de que le mientan, está cansada de que le incumplan promesas, está cansada de que no se le generen oportunidades. Otros ven este llamado como algo positivo para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto al orden constitucional. Pero creo que hoy ellos se merecen los aplausos. Una cosa importante es de que automáticamente cuando ya se siente esto, produce sensaciones en el cuerpo y también en la mente de felicidad, de alegría, de esperanza, de deseo, de que lo negativo se está quedando a un lado y están entrando con fuerza todos los valores y los sentimientos positivos. Esta convocatoria limita la participación de actores políticos, lo que según esta socióloga es algo positivo. Que no pase lo del año 2015, que el LIBRE se apropió de las manifestaciones y después cooptó a los dirigentes de aquella movilización ciudadana, lo que finalmente es muy negativo porque desmotiva a las personas a que se les utilice políticamente. Mientras los políticos siguen enfrascados en disputa, la ciudadanía guiada por las iglesias saldrá a las calles a exigir paz y respeto por el país este próximo 16 de agosto. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Noche de viernes junto a don Mario Centeno Paz. Don Mario, ¿pueden haber lluvias esta noche? ¿En qué sectores? Muy buenas noches, don Mario. Buenas noches, Francisco, así es. Tenemos viento del noreste y cuando tenemos este tipo de viento, Francisco, lo que tenemos es posibilidades de lluvia más que todo para la zona norte, para la parte oriental del país. ¿Por qué? Porque esta humedad se deposita más en las zonas montañosas de estas regiones y ahí es donde tenemos las mayores probabilidades. Lluvias en los sectores montañosos del norte, Atlántida, Colón, Cortés, gracias a Dios y Olancho son los departamentos más favorables. Para mañana, señor Centeno Paz. El patrón es muy similar para este fin de semana. Las lluvias se van a estar haciendo en esos sectores, siempre el norte, el oriente. Tenemos entrada de humedad, viento del noreste, el centro, el sur y el occidente va a tener condiciones mayormente secas. Feliz fin de semana, señor Centeno Paz. Edgardo, igualmente para ti, los amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Buenas noches. Muy bien, gracias Francisco Zúñiga. Afectados por la financiera Corium fueron desalojados hoy por la Policía Nacional después de haber interrumpido el paso vehicular hacia Puerto Cortés al cruzar varias rastras en el puente del río Choloma, mientras exigían solución a sus problemas y que les devuelvan su dinero. El grupo de manifestantes de Corium, al no ser atendidos por el alcalde de Choloma, decidieron bloquear la carretera que comunica a Choloma con Puerto Cortés. Estuvimos en la municipalidad esperando al alcalde, pues supuestamente anda por China, pero creo que anda por un restaurante chino, porque no apareció. Entonces, la verdad, también el vicealcalde también dijo que iba a llegar, pero tampoco tuvimos respuesta. Entonces, lo que hizo el pueblo, todos los afectados de Corio, pues venirlos para acá, por el puente. Los protestantes cruzaron rastras para evitar el paso vehicular. No ha habido ninguna ayuda de parte del gobierno, de parte de nadie. Nadie nos da respuesta aquí, por eso es que ellos andan en una camioneta pacífica. ¿Es desesperación ya? Es una desesperación porque estamos gastando nuestros pesos, ¿verdad? Porque cada avenida aquí es un gasto, ¿no? Y todos andamos en lo mismo iguales, ¿no? Aquí la gente no anda peleando sus derechos. La policía quitaron los furgones permitiendo el paso vehicular, pero los manifestantes comenzaron una marcha hacia el sector López Arellano.
Le exigimos que nos devuelvan nuestro dinero porque ellos vinieron a intervenir y por cierto hicieron un mal proceso porque no estuvieron vigilantes que las cosas se hicieran bien. Y ellos mismos dieron la cara haciéndose responsables, diciendo que iban a regresar nuestro dinero, que no nos preocupáramos. No solo en Choloma hubo protesta por afectados de Corium, también en Santa Rosa de Copán, donde fueron desalojados por la Policía Nacional al tener obstruida la zona del comercio. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. El crédito al sector privado no crecerá este año al nivel que esperaba el gobierno, así lo advirtió hoy el presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIBA, el ingeniero Manuel Venancio Bueso. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Ahorra hoy, cumple tus sueños, sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. En el programa monetario, el Banco Central proyecta un crecimiento del crédito al sector privado de 10.5% para este año. Eso no se alcanzará, advierte el presidente de la AIBA. De repente se quedaría un poco corto porque en los últimos 4 o 5 meses hemos visto una reducción de la demanda de crédito. Posiblemente no alcancemos ese índice, ojalá lo alcanzáramos, pero yo creo que de repente nos vamos a quedar en un 8 o 9%. Bueso tiene razón. Al cierre de junio el crédito solo creció 7.6%. Propone al Banco Central inyectar liquidez bajando el encaje legal. A principios de este gobierno veníamos saliendo de la pandemia y entonces había un exceso de liquidez. El Banco Central, para controlar la inflación, subió 1 punto el encaje. Lo subió de 9 a 10. Pues la recomendación de nosotros sería que bajara por lo menos ese punto que subió. Este experto pide prudencia, asevera que la demanda de crédito no aumentará solo porque haya dinero más barato. No hay una relación directa, ¿verdad? Hay otros componentes, sobre todo para el empresariado, que definen o determinan más bien su decisión de invertir o no en un determinado proyecto dentro de la economía nacional. Otros advierten que más liquidez puede generar más inflación y presión al tipo de cambio. Porque al haber mayor cantidad de dinero que circula en la economía, se incrementa el consumo, se incrementa la inversión y también repercute en el tipo de cambio. Por lo tanto, en estos momentos no creo que sea prudente implementar una medida de ese tipo. Bueso, por su parte, reitera que una mayor liquidez generaría competencia entre los bancos por colocar créditos y les llevaría a bajar las tasas de interés. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.